Dejamos establecido una vez más aquí lo que ya empezamos a entender como central en la problemática de lenguas minorizadas. Si quieres lenguas vivas, lucha por los hablantes. Desde la posición teórica, recuperamos la noción de agencia en la planificación lingüística como una perspectiva innovadora de participación de los hablantes en asuntos relacionados con la lengua. Hay una nueva etapa de planificación lingüística en esta época de reconocimientos de los derechos lingüísticos dentro de una concepción ecológica de las lenguas. En el centro de atención de este paradigma ecológico de las lenguas no está la lengua como tal, como un ente inerte, como un objeto. En el centro de la atención está el comportamiento lingüístico y la identidad de los hablantes. En el nuevo panorama de políticas educativas y de reivindicaciones étnicas se han puntualizado 3 orientaciones de tratamiento de la lengua en la educación. Lengua como problema, lengua como derecho y lengua como recurso. A través de la primera orientación, subyacente a programas de educación bilingüe de transición, se intenta resolver problemas educativos relacionados con la presencia de niños de lengua materna distinta a la lengua hegemónica. Y es un proceso de bilingüismo sustractivo el que se emprende, marcado por la progresiva pérdida de la lengua materna en beneficio de la lengua dominante, en este caso castellano. La segunda orientación de lengua en la educación, lengua como derecho, rige en programas de educación bilingüe de mantenimiento y busca incorporar las lenguas de los alumnos en la educación a partir del principio de protección de grupos minoritarios y pueblos indígenas, tal como se refleja en los artículos que les he leído de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. En la orientación lengua como recurso, la diversidad lingüística se considera como un recurso social que debe fomentarse en beneficio de todos los grupos de la sociedad. Los monolingües en castellano y los bilingües lengua indígena castellano. Hasta aquí hemos resuelto la eventual duda de por qué enseñar las lenguas indígenas maternas, el derecho a ello, sin que hayamos siquiera recurrido a las razones cognitivas, afectivas, educativas. La cuestión de fondo que se deriva de las 3 orientaciones que les acabo de mencionar y que mantiene vigente esa distinción establecida ya en los años 80 es la pregunta ¿para qué? Los ejemplos de experiencias exitosas en EBI tienen en común partir y perseguir la pregunta ¿para qué? ¿Para qué se enseña lengua materna indígena? ¿Para qué se la introduce en la escuela? ¿Para qué se forman maestros, enseñantes de lengua materna indígena? Por lo general, a nivel discursivo estatal, la pregunta se responde de una manera: la lengua como derecho, la lengua como recurso. Para el movimiento indígena, la educación intercultural bilingüe serviría para la liberación de los pueblos, la construcción de una ciudadanía sin exclusiones, de una cultura democrática y de una igualdad que permita en la práctica el ejercicio igualitario de la ciudadanía étnica,
o la doble ciudadanía, con respeto de derechos colectivos y diferencias culturales. No obstante, a nivel de política real, más allá del discurso, la implementación de la política estatal y la ejecución de programas educativos, en el mejor de los casos, responde a la orientación lengua como problema. Digo en el mejor de los casos porque no queda evidente en programas estatales que esa pregunta, ¿para qué?, persiga o motive al ejecutor de la educación. No queda evidente que el maestro que hace EBI esté pensando en la pregunta ¿para qué? Esta pregunta refleja la existencia o no de una voluntad política para llevar a cabo una educación de calidad, que, como lo dijimos arriba, significa educación en lengua materna, educación que cobije al alumno, educación propia. Tal como las familias castellano hablantes dan por descontado que como ciudadanos peruanos, Perú ofrezca a sus niños educación en y de castellano, dado que están en su país y es su derecho, las familias indígenas como ciudadanos étnicos y peruanos también deberán dar por descontado que no son extranjeros en su propio país, ni migrantes, y que tienen derecho a una educación que les atienda como son. Experiencias exitosas de enseñanza de lenguas indígenas como lenguas maternas se dan en programas no gubernamentales, en experiencias locales y discretas, en las cuales se aborda la orientación lengua como recurso o lengua como derecho. En ellas se parte de la riqueza y el significado de las lenguas como componentes indisolubles de las culturas. Experiencias en las cuales las lenguas son medios para un fin, instrumentos de reafirmación étnica, cultural, productiva y territorial, fortalecimiento de la identidad colectiva e individual, con el fin de potenciamiento político como pueblo. Programas creados y llevados adelante con las organizaciones, las comunidades y las familias. Racionalidad y propósitos en consonancia con la Declaración de los Derechos Indígenas. Podemos nombrar en esta línea de programas de educación inicial y primaria en los Andes peruanos, a CEPROSI, a Tarea. Podemos nombrar a programas de formación de maestros en la selva peruana, Formaviap, y en Chiapas, México, la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México. Dedicarnos a la pregunta ¿para qué? La enseñanza de y en lengua indígena nos permitirá atender a su vez la creación de una pedagogía pertinente a las características propias de las lenguas indígenas. Pues si se trata de la enseñanza de las lenguas indígenas para desarrollarlas y para empoderar de ese modo a sus hablantes, fortaleciendo su identidad, su proyecto de vida, debemos apuntar a su diferencia antes que a su desigualdad. Tendremos que partir por saber cómo son las lenguas indígenas y qué permite fortalecerlas. En cambio, si el para se refiere más bien a una mejor y más fácil adaptación al sistema educativo hegemónico, a superar un supuesto déficit con el consiguiente desplazamiento de las lenguas y asimilación al castellano, partiremos más bien por la práctica de enseñanza del castellano.